Vale, pues bienvenidos al segundo webinar stream, el poder del diagnóstico temprano. Yo soy Alba, conmigo están Edilberto, Laura y Moc, que ahora los vamos a presentar. Vamos a hacer un poco resumen del anterior para ponernos un poco en contexto. Vale, hemos hecho el primer webinar. En este caso tuvimos de invitados a Federico Rodríguez y a Alfonso Bahillo. En ese webinar estuvimos hablando durante una hora con Federico, urólogo, y Alfonso del sector de tecnología y telecomunicaciones sobre la hiperplasia prostática benigna, que es un problema que lo sufren los hombres a partir de 40-50 años, que lo van a sufrir la mayoría, que no tiene por qué suponer un síntoma de dolor, pero que es algo incómodo que te afecta la calidad de vida. Y luego Alfonso nos estuvo explicando un poco el proyecto junto a Edilberto, un poco el tema de las nuevas tecnologías, cómo ayudan al diagnóstico, la inteligencia artificial y un poco, incluso nos explicó un poco los hándicaps que ellos habían visto haciendo el proyecto del que vamos a hablar ahora. Entonces, como ya he comentado, este es el segundo webinar. Y en este caso vamos a hablar un poco del diagnóstico temprano. Voy a empezar presentando un poco o introduciendo a los invitados, en este caso Gilberto, por favor, preséntate un poquito. Hola, bueno, mi nombre es Edilberto y yo soy el responsable del desarrollo del producto en eProcess Med, que es donde estamos desarrollando esta nueva tecnología de la que vamos a hablar hoy. Y bueno, yo soy doctor en biomedicina y tengo experiencia en el desarrollo de producto sanitario y ahora mismo estamos trabajando en este desarrollo que yo espero que dentro de poco tiempo podamos llegar al mercado. Vale, Laura, por favor. Pues yo soy Laura Arjona, soy profesora e investigadora de la Universidad de Deusto y llevo muchos años haciendo proyectos de investigación en el ámbito de la salud y en particular en cómo podemos usar la tecnología para mejorar la calidad de vida y en un foco en la prevención de la salud. Y bueno, pues formo parte también de ese proyecto y sobre todo aportando la parte de la tecnología e inteligencia artificial. Y Moc, por favor. Hola, soy José Moctezuma, soy urólogo. Bueno, me dedico a lo que es el diagnóstico y tratamiento de todo lo relevante a los síntomas urinarios. Y bueno, vengo aquí un poco como asesor clínico de lo que respecta a lo que son los síntomas y cómo es que nosotros hacemos para diagnosticar la enfermedad de la que estamos hablando ahora, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar un poco igual por Moc, como hicimos la otra vez con Federico, y nos explicas un poco lo que has preparado sobre urología y demás. Vale, bueno, como ya vieron la vez pasada, se estuvo hablando de lo que llaman los síntomas urinarios del tracto inferior en el varón, o comúnmente como le dicen la hiperplasia de próstata, aunque no necesariamente es lo mismo. Realmente la mayoría de ellos vienen dados por el agrandamiento de la próstata que empieza, como ya mencionaron, a partir de los 40 años. ¿Qué pasa con estos síntomas? Bueno, el problema de inicio es que son graduales. La próstata no crece de un día para otro lo suficiente para empezar a causar síntomas. El que sean graduales hace que si bien la mayoría de los pacientes empiezan a tener síntomas y en algún momento lo notan y consultan por ello, sí hay un porcentaje de los varones que al ser tan gradual en el inicio no son capaces de darse cuenta de que empiezan cada vez peor y empiezan a tener pues, problemas, por ejemplo, al orinar, que van a ir cada vez peor, 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 pero como están poco a poco, no se dan cuenta hasta que ya esto puede llegar a tener consecuencias. ¿Vale? Sobre todo pacientes que empiezan pues, con problemas y pueden caer en una retención aguda de orina, que bueno, dentro de las complicaciones no es buena, pero es una cosa aguda en la que ya no pueden orinar y requieren ya de un sondaje. A lo más temido para nosotros, cuando el proceso de las micciones son malas, hay una retención crónica de orina, no se vacía bien, la vejiga se empieza a estropear, se dilata, y después de eso lo que se empieza a dilatar es la vía urinaria superior, lo que es el riñón. El riñón no está acostumbrado a trabajar bajo presiones y cuando el riñón se empieza a dilatar, lo que ocurre es que el riñón se empieza a dañar
y llega a uno una insuficiencia renal, que sería el peor escenario que nos plantearíamos con un problema de hiperplasia de próstata. Una vez que el riñón se daña, este daño puede llegar a ser irreversible, ¿vale? Entonces, aunque si bien es cierto que la mayoría llega a consultar cuando empieza a notar los síntomas, sí hay un porcentaje de pacientes que no lo notan y no consultan. Muchas veces es el familiar el que el paciente va a la consulta y es el que hace notar al paciente de escucharlo en el baño, por ejemplo, decirle que, o de dormir con él y ver que en la noche se está levantando continuamente, de ver que hay algo mal. Digo, depende mucho del paciente, pero sí puede llegar a suceder. ¿Vale? Entonces, nosotros, dentro de las herramientas que tenemos para diagnosticar el problema, bueno, tenemos muchas pruebas. Hay pruebas como unos cuestionarios que están validados médicamente. Como todas las cosas médicas, no usamos una sola herramienta porque nos puede dar diferentes tipos de resultados. Pero bueno, los cuestionarios nos dan alguna idea. Pero también hay muchos problemas de que los pacientes no entienden bien las preguntas, se lían al contestarlas o simplemente que a nivel práctico no, por más que se los damos muchas veces, no nos devuelven, ¿vale? Otra de las herramientas, la más importante, pues sí, es nosotros hablar con el paciente, revisarlo. Podemos pedir una ecografía para ver. Hay estudios mucho más invasivos y una de las pruebas que pedimos mucho, no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento, cuando ya hemos iniciado algún tratamiento para ver si está funcionando o no, es la flujometría, ¿vale? La flujometría lo que hace, pues, es medirnos qué tan fuerte es el chorro de la manera más objetiva posible. Porque si bien es cierto que siempre hacemos preguntas muy generales al paciente para decirle, a ver, ¿qué tal lo orina usted? ¿O usted cómo considera el chorro? ¿Lo ve bien o lo ve mal? La gran mayoría de los pacientes puede contestar estas preguntas bien. Pero si hay pacientes que si uno le pregunta, ¿cómo ve el chorro? ¿Bien o mal? Pues contestan que normal o como siempre. Son bastante subjetivas. Entonces no hay como tener un número para saber en qué estamos, ¿vale? Actualmente las flujometrías pues las hacemos en el hospital. La flujometría, como todas las pruebas, no es una prueba que no pueda tener errores. De hecho, la flujometría no se puede decir que sea diagnóstica, pero nos da mucha información a nosotros los urólogos de en qué fase estamos con el paciente. Pero la flujometría, uno de los problemas que tiene es, entre más se hace, es mejor, ¿vale? O sea, una sola flujometría puede tener errores. Si tenemos varias flujometrías del mismo paciente, podemos más o menos obtener mucha más información de qué está bien o qué está mal. El problema es que para como actualmente se hacen, que el paciente tiene que ir al hospital, pues lógicamente tenemos una flujometría y la próxima la tenemos pues hasta el próximo control. Otro problema que vemos es que la preparación, nosotros lo que queremos ver es una micción lo más natural posible. O sea, que el paciente vaya y orine como si estuviera en casa. Muchas veces no podemos reproducir eso. Si le decimos al paciente, venga y orine, el paciente dice, no tengo nada de ganas. Se esfuerzan y no es real esa flujometría, sale mal. Otras veces les pedimos que beban agua. Habitualmente les pedimos para que vengan preparados. Pero el paciente, al decirles esto, malinterpreta y cree que es como el objetivo de ver cuánto aguantan. Vienen con flujometrías enormes, de más de medio litro, y esa flujometría tampoco es válida. Está artefactada por volumen y no es interpretable. Y muchas veces simplemente lo que le pasa a muchas personas se ponen nerviosos al momento están ahí en el hospital, aunque es un cuarto especial y no pueden orinar. Pero lo más natural sería una micción pues como en casa. Pero bueno, eso actualmente todavía dentro del hospital no lo podemos replicar. Mm. Vale, pues sí que voy a aprovechar para pedir si nosotros tenemos algunas preguntas, así que aprovechamos que Mok, como urólogo que tiene una amplia experiencia en la urología, os animo a nosotros mismos a hacer unas preguntas, incluso a las personas que nos están oyendo también. A mí sí que me gustaría comentar, que es lo que has dicho, que es que justo el lunes estuvimos hablando con un hombre de 40 50 años, que él sí que tiene diagnosticada hiperplasia. Y es lo que has dicho, que es que incluso a veces ellos mismos no se dan cuenta. Porque a mí, por ejemplo, lo que me suena es que la próstata al principio es del tamaño de una pelota de golf,
o una nuez. Nuez. Nuez, pero es que se puede crecer hasta una naranja. Sí, hasta más grandes puede haber. Pues vamos a imaginarnos un poco el sistema, o sea, la vejiga y el sistema urinario de un hombre. O sea, de repente tienes algo así pequeñito que puede crecer hasta una naranja, pues al final eso te está obstruyendo tanto la vejiga porque eso es muy grande, es una masa benigna que no es cancerígena. Al final te está obstruyendo tanto el conducto urinario como la vejiga en sí. Entonces me llamaba esa atención. En este caso, este hombre lo que nos decía es que él se levantaba muchas veces al baño, pero es que él no se daba cuenta. O sea, se levantaba muchas veces para ir al baño a la noche, pero es que él no se daba cuenta. O sea, es que incluso le dijo su mujer, vaya, igual tienes un problema, igual tienes que ir al médico. Y ahí es cuando empezó ese proceso. En este caso, sí que su hiperplasia no es muy grave o no está muy acelerada, por así decirlo. Pero eso era lo que me llamaba la atención. Ah, de lo que comentas de lo de la mujer, bueno, lo que dije, eso es muy común. O sea, tenemos en la consulta pacientes que uno les pregunta, ¿y qué tal orina? Y él dice, yo bien. Y el acompañante es el que te dice, no, no orina bien. Lo veo que está ahí en el baño haciendo esfuerzo, va a cada rato, acabamos de salir y llegando al bar se tiene que volver a buscar el baño. Eso es bastante común. A veces, pues, por, no sé si el mismo paciente, por no sentirse que tiene alguna enfermedad o algo, minimiza lo que es, o hay personas que incluso lo ve como algo normal, como que ya toca, ya soy mayor y pues lo que toca uno empezar a orinar mal y no debe de ser así. O sea, aunque sí es cierto que hay pacientes que pueden no llegar a tener problemas, en general es una patología bastante común. No al mismo nivel de todos, o sea, no todos requieren tratamiento, no, pero sí es algo que afecta a la gran mayoría de los varones. A nosotros lo que más nos importa es lo de la prevención de las consecuencias, ¿vale? Para eso un diagnóstico precoz es importante. En el pasado actualmente afortunadamente ya no, pero en el pasado sí era muy común que había personas que acababan, como dije, con insuficiencia renal por esto, porque también en el pasado también los tratamientos que estaban disponibles eran mucho peores de lo que tenemos ahora. Ahora hay tanto tratamientos médicos o medicina como cirugía para corregir esto. Pero sí es cierto que a veces podemos ir tarde. No es que queden con una insuficiencia renal como antes, pero sí pueden quedar. La vejiga, pues es como un globo, como un balón. Y si le estamos inflando más de su capacidad habitual, a veces, aunque resolvamos el problema, ya después no tiene el tono que debería y no queda igual, incluso después de operarlo. No quiere decir que no mejoren con la cirugía, pero no queda igual. Entonces, obtener un diagnóstico precoz antes de tener las consecuencias, pues es muy importante. ¿Algo más que aportar tenéis vosotros? Sí, una pregunta. Habías comentado que muchas veces se hace pues unos seguimientos o van por primera vez a consulta. ¿Cuál es cuando se decide hacer un seguimiento a un paciente o se le deja a él como de decir, va, pues cuando te vayas sintiendo mal vas viniendo o se le pone una pauta de seguimiento? Bueno, una pauta como tal estandarizada no hay, pero siempre nosotros en la primera visita, bueno, en las primeras visitas lo que hacemos es el diagnóstico, para eso pues pedimos los estudios iniciales, por ejemplo, una flujometría, y después iniciamos un tratamiento, ya sea dependiendo del caso, pues puede ser un tratamiento médico con medicaciones que reducen o relajan la próstata, o cambios en el estilo de vida, o bien en algunos casos pues un tratamiento quirúrgico que los hemos operado ya. Entonces, claro que no sirve tener flujometrías comparativas para saber si, por ejemplo, un tratamiento médico está funcionando o no está funcionando. No tenemos una pauta establecida de decir, no, esto los vemos cada 3 meses o cada cuánto. Los vamos citando conforme el paciente, también dependiendo de la edad del paciente o qué tan afectado esté, pues lo vemos más o menos frecuentemente. Pero sí les damos seguimiento por lo menos hasta que la enfermedad esté estable o, dado caso, curado si los operamos, si los hemos operado. Ujú. Vale. ¿Y la edad de los pacientes promedio que frecuentan, o sea, que van en aumento A ver, a las visitas médicas? La edad de los frecuentes con esta patología
el promedio de los pacientes están entre los 60 y los 70 años, Ujú. ¿vale? Hay casos excepcionales que la gente es más joven, pero es raro, porque aunque empieza la enfermedad, como dijimos, el crecimiento empieza a los 40, pues es muy raro que a los 40 nos cause un problema, pero ya para los 50 empieza a causar en algunas personas ya problemas. Lo que dijimos, hay personas que desde el inicio se dan cuenta, pero muchos van aguantando y van tirando, no días, estoy hablando de que van tirando pues meses o años hasta que ya acuden a la consulta, Ujú. ya sea digo, derivados muchas veces por su médico porque ellos lo han pedido, porque ellos han notado el problema, o muchas veces por sus parejas, o en algunos casos porque ya ha habido alguna complicación. Ujú. Ok. ¿Y tú como urólogo, cómo has visto, por ejemplo, esta tendencia? O sea, por ejemplo, no, o sea, si lo comparamos con las mujeres que van al ginecólogo, o sea, hay mujeres que van muchísimo antes al ginecólogo que un hombre que va al urólogo. ¿Cómo has visto tú? ¿Ha habido un cambio de percepción o así? Es que es una pregunta un poco rara, porque el ginecólogo es un especialista solo en cosas de mujer y su labor es especialmente o muy relacionada con lo que es la obstetricia, que es todo lo que Sí. tiene que ver con los embarazos, y después descartar no solamente, pero un gran porcentaje de patología oncológica. Pero es que los urólogos, aunque sí descartamos patología oncológica en varones, tenemos que ver todo lo que es la vía urinaria, vemos tanto hombres como mujeres. Entonces no, así como en mujeres sí es común de que a cierta edad hay que ir al ginecólogo por ciertas cosas, Ujú. con el urólogo no. Por lo general van con el médico de cabecera y el médico de cabecera nos los refiere cuando ya son problemas que se le escapan, porque esto también el médico de cabecera está acostumbrado a tratarlo Ujú. por lo menos hasta el punto de vista médico, cuando se puede resolver con pastillas. Cuando ya requiere cirugía, pues sí lo tenemos que ver nosotros. Entonces, es un poco diferente la comparación con el ginecólogo. Yo soy de la idea de que no todos los hombres tienen que ir a un urólogo, pero eso no quiere decir que tengan que abandonar su salud urológica. Simplemente pienso que gran parte de la salud urológica es responsabilidad de su médico de atención primaria y ellos están capacitados para tanto para diagnosticar como para iniciar los tratamientos. Ujú. Yo tengo una pregunta que has comentado un poco la importancia de la prevención. Y no sé si hay el síntoma que hay, el primer síntoma que se da y que sea común entre todas las personas. O sea, como, Bueno, para la prevención, desgraciadamente eso no lo podemos prevenir. Lo que tenemos que prevenir son las complicaciones y para eso tenemos que diagnosticarlo a tiempo. Entonces no es que podamos prevenir que la próstata crezca, no, no hay forma de hacer eso. Lo que es algo que va a pasar o que pasa muy comúnmente, lo que queremos es prevenir las complicaciones de ese crecimiento y para prevenir para ya sea por iniciar tratamiento de la manera que fuera y para prevenir las complicaciones pues tenemos que tener un diagnóstico a tiempo. En cuanto los primeros síntomas aparecen, estar ahí para intentar corregirlos, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son los primeros síntomas? Pues hay dos tipos que suelen ser irritativos, que es cuando las personas tienen problemas para guardar la orina, digamos, así en la vejiga, para almacenar. Ahí aumenta la frecuencia con la que las personas van al baño, empiezan a ir más de noche, que habitualmente es poco común, y otros que son obstructivos, que es cuando la orina no sale. No sale o sale con mucha dificultad o sale cortada o hay un goteo terminal a veces después de orinar. Hay gente que va al baño y después pues empieza a gotear. Eso quiere decir pues porque no ha vaciado del todo bien. Ujú. Vale. Entonces, aunque no es un síntoma único, pues sí, Ujú, habitualmente la queja más común de los síntomas es eso, dificultad ujú, durante la micción. ujú. Ok. Vale, pues yo creo que podemos acabar con hablando de urología y así, y podemos darte paso, Laura, cuando quieras. Para el... no sé si tenías pensado justo algo que comentar de la parte técnica del dispositivo o... No, 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 o sea, tú puedes hablarnos de lo que quieras en este caso, porque como eres colabora del proyecto, y luego, pues si eso, si no teníamos algunas dudas o demás, o queríamos aclarar cosas, pues... Sí, sobre nuevas tecnologías Eso que es. estén trabajando en el ámbito, por ejemplo, como estamos ahora trabajando en
en la parte de desarrollo de algoritmos o cómo podemos abordar este tipo de problemas desde un punto tecnológico y qué es lo que se está haciendo actualmente. Vale, vale. Es que como justo ha sido un cambio así, me queda algo vale. Perdón, sí. No es, pues bueno, puedo comentar un poco cómo la tecnología puede ayudar a esta situación. Y bueno, la palabra tecnología es muy amplia y también como la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial, cuando se dice ahora, pues como que da miedo, asusta, porque pero la inteligencia artificial ha existido siempre. No es más que la capa más baja, es un algoritmo matemático. Al final son algoritmos matemáticos que minimizan un error. Y al final eso ha existido siempre. Lo que pasa es que ha evolucionado tanto y ha cambiado de nombre un poco, se ha hecho más grande. Pero bueno, no es algo o sea, no hay que tenerle miedo porque ha existido siempre. Y siempre, bueno, desde de muchos años, no es algo nuevo. Ahora, pues, se ha mejorado bastante. Y bueno, la tecnología, volviendo un poco a cómo la tecnología puede ayudar a esta situación, pues en particular lo que hemos intentado analizar en su proyecto es cómo podemos usar señales de audio. ¿Y por qué señales de audio? Porque contienen una gran información, porque una señal de audio tiene información en el tiempo y en la frecuencia. No solo es, digamos que tiene 2 grados de información, por decirlo de alguna forma. Entonces, tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia, pues podemos extraer más información y además es una tecnología no invasiva. Una señal de audio no interfiere con la persona, es un dispositivo que puede estar fuera y no es nada invasivo y es muy fácil de utilizar y además se puede contener mucha información. Entonces se ha usado, se ha empezado, sí que es más reciente el usar señales de audio, información acústica para muchas aplicaciones. Y en salud, pues ultrasonidos se ha venido usando bastante para imagen médica, por ejemplo. Y bueno, empezamos a darnos cuenta que también se pueden detectar muchas actividades solo con sonido. Y en base a esto, pues vimos un poco cómo el sonido te da información de flujos. Ya se usa también para temas de no solo lo que incluye en este trabajo, sino eh, flujos de fluidos en general, simplemente con señales de audio. Y además la señal de audio, como he comentado, pues tiene información en el tiempo y en la frecuencia y se puede, bueno, se puede analizar tal que sea, bueno, eliminar parte de que pueda ser audible para las personas. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle, a no ser que haya preguntas, porque igual me voy un poco con la parte de sonido, pero bueno. Y pues, bueno, no sé si hablar más de cómo detallar bueno, cómo integrar un dispositivo o... Comentas que bueno, se está trabajando o en donde en el grupo donde trabajas se enfoca en una parte al desarrollo de dispositivos que es el análisis de este tipo de sonidos. ¿Esto ya se ha hecho desde antes? ¿Ya tiene años trabajando en este tipo de tecnología o es algo nuevo que Ujú. acaba de empezar? ¿O desde lo que has visto? ¿Ya hay cosas hechas con este tipo de tecnología o es algo nuevo que acaba de aparecer? Aplicadas a la urología, a Sí. este problema en Mm. particular. Eh, lo que se ha venido haciendo basado en artículos de investigación, no hay nada comercial, esto está todavía en pruebas de usar señales de audio para extraer flujo. Pero, ¿qué pasa en los trabajos que ha hecho ahora? Que han hecho todo con pruebas orinando en un flujómetro que la base es plástico. Y no hay ahora mismo trabajos, bueno, no existe y a nivel de investigación tampoco se ha hecho eh, intentar extraer el flujo con sonido, o sea, replicar un poco la flujometría con sonido, teniendo en cuenta un ambiente natural en casa. Eso no se ha llegado a hacer. Pues que porque no es lo mismo un flujómetro que orinar en casa, con la acústica que pueda tener la habitación, que pueda haber algún ruido pequeño de fondo y que al final pues la base de un inodoro es agua. Entonces, sí que hay trabajo solo a nivel de investigación de extraer
flujo a partir del sonido, pero no en un ambiente como lo queremos hacer nosotros, que es un ambiente natural y en casa. Y tampoco hay trabajos que lo que se ha hecho hasta ahora es usar pues básicamente es un smartphone, todo lo que se ha hecho, hay alguna aplicación comercial que usa un smartphone. Pero ¿qué pasa con el dispositivo? Que no es nada, puede atentar contra la privacidad, porque al final el micrófono que está escuchando, pues no sabes, bueno, sabes que la empresa va a coger tu audio, puede haber otros sonidos en la casa que no quieres grabar. Y además que si tienes, pues, partiendo de la incomodidad, tienes que usar el dispositivo que te lo llevas. Hicimos algunas pruebas con voluntarios con el smartphone y o sea, había un acuerdo generalizado de que no es puede no ser una buena solución por el tema de la incomodidad. Y la solución que estamos trabajando nosotros, digamos que sí que es nueva porque estamos haciendo las pruebas en un entorno, extrayendo el sonido en un entorno natural, que sea en casa, y además estamos añadiendo algo nuevo que es eliminar información sensible a la señal de audio. Una señal de audio, o sea, tiene información en el tiempo y en la frecuencia y se puede extraer, o sea, eliminar una parte que tiene que ver con lo que escuchan los humanos. Porque digamos que hay sonidos que están en el ambiente que los humanos escuchamos. El sonido no es más que son vibraciones de ondas que pues nosotros los humanos escuchamos algunas. Hay animales y además de pequeños oímos más que de mayores, perdemos audición. Y eso quiere decir que hay información que está bueno, vibraciones es información que está en el ambiente y que los humanos no percibimos. Y eso se relaciona con el flujo. Hay información del flujo que se puede extraer con sonido, que aunque los humanos no escuchamos por nuestro el sistema auditivo, hay información en esa señal de audio. Entonces, nos hemos dado cuenta que de esa señal de audio eliminamos por privacidad del usuario la parte que los humanos escuchan y aún así hay información suficiente para extraer el flujo. Yo creo que eso es lo más interesante, que novedad un poco que no se ha hecho y que estamos implementando y nos hemos dado cuenta que hay mucha información ahí en esa parte. Okay. Y antes que has comentado el tema de que del recipiente que este era de plástico, que todos los estudios eran con un recipiente de plástico, claro, en casa es de porcelana, incluso a veces puede ser, en bares o así puede ser metálico. ¿Qué diferencia has notado tú, por ejemplo, con eso? Digamos que bueno, el metal lo hemos dejado un poco apartado porque en base a hemos hecho un estudio de mercado, ¿no? Pero una pequeña investigación de los inodoros y en los hogares son en general de porcelana. Hemos visto que en aeropuertos, algunos restaurantes igual hay metálico, pero bueno, la idea es que la persona orine en casa. Entonces nos hemos centrado en la cerámica con una base de agua. Entonces, los estudios que hay previos con la orina sobre el flujómetro, que es plástico, no son reproducibles al sonido cuando es un inodoro con cerámica y agua. Entonces, no son extrapolables. Entonces, los resultados pues, no pueden no ser tan precisos. Okay. O sea, el sonido, bueno, intuitivamente, pues los humanos lo percibimos como diferente, pero eso al final se traduce en análisis de la señal de audio, que es diferente información también. Ujú. Igual podemos hablar un poco del desarrollo del arte o en qué momento estamos del proyecto. Vale, pues hemos bueno, empezamos haciendo pruebas con pues, personas voluntarias que medíamos a la vez el flujo, un flujómetro con una base de agua, bueno, una vasija con una base de agua para emular que en casa, que al final la orina impacta sobre el agua, pues para reproducir la acústica de casa. Y hemos estado recogiendo con nuestro bueno, con un micrófono especializado ese sonido de la orina. Entonces, hemos creado una base de datos con flujos que sabemos el flujo porque lo medimos con un flujómetro y a la vez tenemos la señal de audio a la que corresponde ese flujo. Iniciamos esa parte, pero ¿qué pasa? Tenemos
voluntarios, mayormente sanos, que tienen pues una forma de campana, su flujometría, y además, pues bueno, es un rango de pruebas limitado. ¿Y qué hemos hecho entonces? Bueno, partiendo de eso, hemos hecho un algoritmo de inteligencia artificial, eh, que ya digo, el tema de la inteligencia artificial puede asustar, pero es que ha estado siempre ahí y se está dando cuenta que tiene mucha aplicación en la medicina. Bueno, con un algoritmo de inteligencia artificial basado en audio hemos extraído el flujo con bastante buenos resultados para una muestra relativamente pequeña. Entonces, ¿cómo queremos ampliar la muestra? Porque ¿cuántas personas? 100, 50. Pues lo que hemos hecho es, con un aparato, hemos podido generar flujos sintéticos. Es como decirle a una persona, orina a 20 mililitros por segundo todo el rato. Pues en vez de hacerlo una persona, hemos emulado, hemos generado con una máquina especializada bastante, la verdad que bastante buena, que genera flujos a medida. Entonces lo programamos, tiene una parte de calibración y nos hemos asegurado que si tú lo programas a 20 mililitros, salen 20 mililitros. Lo hemos medido para asegurarnos la calibración. Y pues tenía bueno, hemos hecho la salida equivalente un poco a lo que puede ser pues dentro de la persona. O sea, hemos hecho lo más parecido posible a lo que sería una persona orinando, a una distancia del inodoro proporcional a una persona de altura media. Entonces, hemos generado una base de datos bastante amplia con todos los flujos posibles, desde 1 mililitro por segundo hasta 50. Y así hemos conseguido datos de todos los posibles flujos que una persona podría generar. Con esto, ¿qué queremos conseguir? Mejorar bastante la precisión de este algoritmo que hicimos con la base de datos de voluntarios, porque ahora tenemos todos los flujos posibles. Hemos creado una base de datos y hemos estado mucho tiempo eh, a la hora de cómo hacer que esos flujos que generamos de manera en laboratorio sean lo más parecidos posibles a lo que está orinando una persona. Porque aunque sean sintéticos, queremos que emule lo más posible al orinar en casa. Entonces, estamos ahora en el proceso de analizar toda esa base de datos de todos los flujos posibles que podía generar una persona y hacer una segunda versión de este algoritmo que al final va a ser un modelo, pues una caja negra es una función. Al final, ¿qué le vamos a dar como entrada? Pues el sonido, cuando una persona orina, se graba el sonido, se lo damos a esta caja y el resultado va a ser una curva que es el flujo. Entonces, vamos a hacer, una vez que tengamos este modelo, vamos a comprobar si con misiones reales ese algoritmo funciona bien. Entonces, estamos en la parte ahora de analizar toda esta base de datos que hemos creado bastante extensa con todos los posibles flujos que podría generar una persona y una vez que terminamos ese modelo, vamos a comprobar si funciona bien con misiones reales. Que, bueno, partimos o sea, hemos hecho pruebas de que analizar una misión real, una misión con con esta máquina de generación de flujos y son muy similares. Y estamos un poco pues ahora en esa parte hoy. Y además estamos probando también pues, una señal de audio, comentado ya varias veces, es que tiene información en el tiempo, pues una señal de audio de 1 minuto. Pues dentro de ese minuto se descompone en un montón de información según las frecuencias de vibración. Entonces estamos también experimentando em, o sea, queremos eliminar la parte que un humano escucha. ¿Por qué? Por privacidad. Entonces, si alguien coge ese dispositivo y extrae la señal de audio, por mucho que no hay información que un humano sepa interpretar. Entonces, pues puede haber información sensible que esa señal de audio no la va a analizar. Entonces, estamos analizando a la vez eh, qué parte de esa señal de audio podemos eliminar sin perder información para el flujo. Entonces, estamos también terminando de explorar esa parte. Porque cuanta más información en general es mejor, pero aún así quitando la parte sensible es suficiente para extraer el flujo. Entonces también estamos analizando esa parte. Bien, muy bien. Me parece Sí, muy muy interesante. Y interesante, sí. bueno, ahí con lo que comenta Laura,
Pues, básicamente podemos hilar Sí, sí, a sí. lo que estamos trabajando actualmente en eProcessMed, Sí. que es básicamente la continuidad del trabajo que se está haciendo con el equipo de Laura. En este caso, ella está comentando que están desarrollando unos algoritmos donde se analizan unos datos sintéticos, por decirlo de alguna forma, in vitro, en el laboratorio. Y lo que nosotros vamos a echar a empezar a rodar en el año que viene va a ser un ensayo clínico donde vamos a poder poner a prueba estos algoritmos con pacientes, con datos reales. Entonces, en este caso tenemos, a partir del año que viene, tenemos programado un ensayo clínico con un par de hospitales andaluces, en donde vamos a enrolar aproximadamente unos 1.500 pacientes para poder validar este concepto inicial del algoritmo y poder determinar si se pueden clasificar los pacientes dependiendo de los flujos que se vayan obteniendo de estos audios. Entonces, el objetivo que tenemos el año que viene es empezar a hacer este ensayo clínico para poder captar a los pacientes y poder hacer los ensayos simplemente captando los audios y analizándolos para ver su clasificación y después, bueno, poder relacionar, dependiendo del tipo de curva que se obtenga con esos audios, poder hablar con los expertos, con los médicos, con los urólogos y determinar si se puede caracterizar un tipo de patología dependiendo del tipo de sonido que se esté analizando. En nuestro caso, nosotros lo que intentamos es llevar la parte experimental, ya pasarla hacia un producto que puede ser de gran utilidad en el mercado, especialmente en el campo de la urología y inicialmente en hombres. Porque hemos escuchado, como decía Mok, que pues uno de los principales problemas es que la gente o los pacientes van a hacerse estos ensayos al hospital. Entonces es un problema porque muchas veces ellos se sienten o sea, estresados o tienen o cohibidos al momento de hacer los ensayos. Entonces nosotros con esta tecnología lo que pretendemos es desarrollar un dispositivo que estas personas pueden llevarse a casa en un objetivo final, llevarse a casa y poder hacer este seguimiento en casa y poder colectar información que probablemente no es posible en estos momentos colectar porque tienen que ir a un hospital a un determinado momento del día en algún punto donde no se les puede hacer una monitorización constante. Probablemente nosotros con este tipo de tecnología podamos en el futuro colectar tanta información que nos puedan brindar incluso otro tipo de, de, ¿cómo os podría decirlo? Otro, diagnosticar o probablemente pues mirar si se puede determinar algún tipo de patología de una forma mucho más temprana, porque hasta ahora, como no se ha hecho, pues no se tiene esa información y lo que pretendemos es poder brindar esta información en el futuro. Actualmente, como dice Laura, tenemos la tecnología, estamos en proceso de desarrollo y estamos validando la tecnología para después nosotros poder pasarla a una fase industrial, que es lo que estamos valorando también. ¿Cómo vamos a desarrollar esta tecnología? ¿Cómo lo vamos a fabricar? Que es un punto importante en donde trasladando esta tecnología de la parte académica ya a la parte de industria pues no solo es que la tecnología funcione, sino tenemos que mirar también que cumpla requisitos, que sea seguro, que se pueda fabricar a gran escala. Entonces son muchas cosas que tenemos que estar en observación para que al mismo tiempo que se está probando el algoritmo podamos desarrollar la tecnología, que en este caso es el hardware, la parte que va a captar todo el sonido, pueda ser desarrollada y después posteriormente lanzada al mercado como producto. Entonces, nosotros actualmente estamos en una fase de TRL5, que es el desarrollo que estamos llevando a cabo. Se llama, el producto es Stream, es lo que queremos lanzar al mercado, Stream, con esta tecnología. Y bueno, inicialmente estará enfocada solo en hombres, en la parte de urología, que un mercado importante y donde principalmente hay problemas urológicos, en este caso de hiperplasia prostática.
Pero si no estoy mal o no tengo mala información, Mock, ¿me puedes validar de que no solamente son problemas que afectan No, urológicamente a la parte masculina, sino también un no. sector femenino? La flujometría es una prueba que utilizamos no solo en hombres, lo utilizamos en mujeres y no solo lo utilizamos para la próstata. Sí es cierto que nos es de mayor utilidad. O sea, Mm. la mayoría de las flujometrías son pacientes con un agrandamiento de la próstata, digamos, o que la próstata, no necesariamente agrandamiento, pero que la próstata les está causando síntomas. Existen otras patologías que pedimos una flujometría, cuando es el conducto, la uretra, que está dañado, que eso puede pasar a cualquier edad, o en mujeres, por ejemplo, que tienen prolapsos, que es cuando los órganos pélvicos no están en su sitio, pues también tienen alteraciones del flujo. Pero sí es cierto que son una minoría de los casos. La mayoría es digamos que cuando vemos una flujometría siempre pensamos en un hombre de mediana edad, de mediana a mayor edad, que tiene problemas con la próstata. Hombre, sí es posible que una tecnología así ya enfocada pues, nos podría ayudar a otras cosas, pero bueno, creo que lo principal ahora sería para eso. Sí. Igual nos hablas un poco más de stream y demás, cuáles son los siguientes Sí. pasos, igual qué vamos a hacer en 2025. Vale, pues para ponerlos darles una idea de cómo es este dispositivo, lo que tenemos como una cajita. El objetivo final es tener una cajita que sea como algo por el estilo de esta forma. Es como una cajita donde sea capaz de captar el audio. Entonces, este audio lo que va a hacer es mandarlo a nuestros servidores, donde estarán localizados los algoritmos, toda la parte de análisis de datos. Una vez que se hayan analizado los datos, la información podrá ser recibida en una aplicación o en una plataforma web, el cual tendrá acceso el profesional o la persona que está haciéndose su ensayo. Esto con la idea de que la persona cada vez que vaya al baño, esto esté ahí y vaya al baño a orinar, y esto automáticamente empieza a hacer los análisis sin que la persona tenga que hacer nada. Es simplemente ir al baño constantemente con monitorización. Este es el objetivo final de lo que queremos en el desarrollo de este producto. Y bueno, entre medias tenemos planteado, este sería un dispositivo médico especializado para la parte profesional, pero entre medias, para poder llegar a este objetivo, tenemos planteado un desarrollo de un dispositivo que es más enfocado al bienestar o salud urológica, donde cualquier persona podría tener acceso a este tipo de monitorización en casa sin necesidad de comprarse un flujómetro profesional, porque Vale. el flujómetro profesional, no sé si estoy mal, pero están alrededor de los 4.000, 5.000 euros como mínimo, yo creo. Además, lo engorroso que es, no, no me imagino a alguien No en es, casa no es tener práctico, su flujómetro. Sí, para limpiar luego Sí, eso. eso es bastante engorroso. Nosotros hemos tenido que limpiar para hacer escogimos muchos datos con voluntarios Sí, para validar y luego la limpieza es, Sí, es bastante sí, engorroso. No me lo sí, imagino ni en casa. sí, y el suelo luego es, eso es. Entonces, sería como lo equivalente. Nos comentaba el paciente que entrevistamos hace unos días que lo ideal sería como utilizarlo como un aparato como el que te mides la presión arterial en casa. Lo Sí. tienes en casa, si tú necesitas o tú ves que pues puede haber un empeoramiento o que no te sientes bien, pues Sí, poder hacerlo funcionar y estar en casa y sí, una constante sí, no monitorización. lo veo como algo diagnóstico, pero sí para que una persona se dé cuenta de que algo no está bien tal y después Claro, eso busque es. asesoría, pero para que desde los primeros síntomas darse cuenta que algo no va del todo bien. Claro, ¿No? incluso puede ser más representativo porque el urólogo con la flujometría en este caso puede tener un valor, incluso a Ujú. veces ni eso, porque la prueba puede fallar por muchas razones que has comentado, pero es que con Stream en realidad cada vez que el hombre adulto en este caso va a orinar al baño es un valor, sí, es un puede ser dato. un diario miccional Claro. automatizado Sí, también, un tipo porque de diario, sí. bueno, sí es porque bueno, no sé formación médico, pero el diario miccional al final se les pide que ellos mismos manualmente anoten, ¿no? Sí, bueno, pero el diario visual es otro enfoque, pero sí, en el diario visual lo que hace es que se va juntando, pero es
es otra información la que nos aporta, Vale. ¿vale? El diario visional Es otra. sirve para saber cuántas veces va alguien al baño Ujú. y cuánto está yendo. El problema es Vale. que o sea, el diario visual sí tiene que tomarse durante 24 horas seguidas. Ujú. Entonces, claro, no es lo que buscamos esto en un diario, pero sí disminuye el error que dan las flujometrías. Entre más tengamos una flujometría, eh, nos da información, pero entre más tengamos, nos va a dar mucho más información porque descartamos las flujometrías que son, digamos, que están artefactadas, que nos están dando resultados falsos. Por ejemplo, si un paciente se llena demasiado la vejiga, aunque hay una obstrucción, el chorro igual y sale más fuerte, que está muy lleno, porque hay mucha Ujú. presión. Lo mismo si un paciente se esfuerza porque está nervioso, el chorro va a ser peor de lo que realmente es. Entonces, lo que queremos es que si está en un ambiente tranquilo y sea una micción natural, pues claro que va a ser mucho mejor que si a un paciente le pedimos. Es cierto que hay pacientes que no tienen problemas y le dicen, "Mire, vaya usted a orinar y van sin problema. Pues hay gente que se pone Ujú. nerviosa, aunque no parezca, que se pone muy nerviosa y se angustia y los vemos y decimos, pero qué mal está, así orina siempre en casa, ¿no? Es que aquí me pongo nervioso. Ujú. Claro, están Sí. esperando, es por turnos, luego cuando les llega el momento de que ya les toca, en ese momento ya no aguantaban antes y fueron antes de tiempo. Pasan muchas cosas con las flujometrías. En las flujometrías, en la parte, por ejemplo, de las patologías como por ejemplo la insuficiencia renal, ¿es relevante hacer No, estas flujometrías? no, en la insuficiencia renal no. ¿Qué es lo O sea, relevante? Medir en una... la insuficiencia renal es un tema que a mí se me puede llegar a escapar porque ya no es parte urológica, es ya una parte nefrológica. Lo único que puedo decir de insuficiencia renal es que puede ser una consecuencia muy grave de los problemas de próstata. Entonces, para esto no, pero sí nos podría ayudar a prevenir una causada por patología prostática. Ujú. Entonces, lo que buscaríamos es que un paciente no llegue nunca a esas consecuencias. O sea, que un paciente, antes de llegar a eso, pues se dé cuenta que algo no está nada bien. ¿Vale? Ya una insuficiencia renal ya establecida ya es un tema muy, muy diferente. Ok. O sea, son otras pruebas las que se piden en este caso, que son, no sé, por ejemplo, Vale. vaciamiento de vejiga No, o... todo eso tiene que ver ¿No? con urología. Para las insuficiencias renales es que los pacientes con insuficiencias renales no orinan ya. O sea, ya ni siquiera producen orina. Ya Vale. es otro tema, es algo ya Ujú. más intrínseco del riñón que no funciona. Ajá. Ujú. Pero lo que aquí sí buscamos es eso, o lo que nos ayuda a la flujometría es eso, a saber cómo está funcionando, no el riñón, la vejiga. La Ujú. vejiga, si está funcionando bien o si está funcionando mal. Y como dijimos, no solo para la próstata, a veces hay enfermedades de la vejiga que no tiene nada que ver con la próstata, que hacen que uno orine mal, ya sea que la vejiga no se contraiga, la vejiga a veces no se contrae, es un globo que nosotros no nos damos cuenta, que tiene músculos y se contrae, hay vejigas que no se contraen, entonces la gente orina porque contrae el abdomen, se fuerza y sale la orina. Y eso nos dan flujometrías pues diferentes. Ahí en una flujometría nos podemos dar cuenta de Vale. que el paciente no está orinando como se debe. O sea que no Ujú. solo podríamos enfocarlo a la parte de próstata, sino No, también, también podemos hablar de con, problemas de vejiga con todo, sí, directamente. sí, sí, no solo es problemas de próstata, todo lo que es vejiga, en casi todas las enfermedades del funcionamiento de la vejiga, tenemos una flujometría, Ujú. Ok. o sea, Eh, pedimos flujometría, perdón. vale, me comentan que tenemos una pregunta. Pues, Sí. Vale, Macarena Pérez para Laura. Una parte de su especialidad es crear el algoritmo que permite diagnosticar. ¿En qué está trabajando actualmente? Vale, bueno, antes comentar que el algoritmo no pretende, el objetivo no es diagnosticar. El objetivo del algoritmo que estamos haciendo es un algoritmo, pensar que es pues una función, una caja, que la entrada, ¿qué le vamos a dar? Pues una señal de audio que va a recoger ese dispositivo cuando la persona orina. Y ese dispositivo utiliza nuestro algoritmo para decirte la información te va a dar una flujometría, te va a dar una curva que si orina bien pues tendrá forma de campana y te va a decir la duración y te va a decir el flujo en unidad de mililitros por segundo. El objetivo ahora mismo, lo que estamos desarrollando, que hemos tenido muy buenos resultados, por eso hemos extendido la base de datos para estar seguros de que
funciona bien para cualquier flujo. Lo que no va a hacer diagnóstico, va a ser, te va a decir cuánto has orinado, el tiempo que has tardado, el volumen y luego el flujo por unidad de tiempo. Básicamente la curva que te da una flujometría. Porque el objetivo inicial, pues estamos centrados más en la prevención, bueno, más que la prevención, pues un seguimiento pues, de cuántas veces y cómo orina durante los días. Ujú. Y bueno, el estado en el que está ahora, pues hemos hecho una base inicial de un algoritmo previo, el que hemos cogido, no recuerdo el número, pero igual, pues no sé, 100 porque bueno, se puede ver de diferentes formas, pero bueno, con personas voluntarias que han orinado sobre un flujómetro con agua, un flujómetro bastante particular que con una agua es la base para que el sonido sea orina sobre agua. Bueno, con esa base de datos de usuarios, o sea, personas orinando, personas, pues, hombres orinando, hemos hecho un algoritmo y funciona con una precisión bastante buena. Eh, si tú miras visualmente la curva, es casi igual. Luego, si miras los 1000 litros, pues bueno, hay un error de volumen, pero funciona bastante bien. Pero para estar seguros de que eh, puede funcionar bien con personas que no orinen con forma de campana completamente, pues hemos hecho otra nueva base de datos con todos los posibles flujos y ahora mismo está en el punto de estamos haciendo una versión del algoritmo con una base de datos que contenga todos los flujos posibles que hemos creado en el laboratorio. Porque no hay forma de que tener todos los flujos posibles o tendrías que tener una muestra o sea, inmensamente grande y además al hacer los flujos que hemos hecho en la base de datos con bueno, tenemos una máquina, aquí no hay flujómetro de por medio, porque la máquina ya te dice esto es 1 mililitro y lo hemos comprobado que la máquina está calibrada. Entonces, sabemos ya de la máquina que esto es 1 mililitro, que estos son 20. Entonces, el flujo va al agua del inodoro. Nos hemos hecho unas pruebas en un inodoro, pues normal de casa, de cerámica. Entonces, aquí no hay flujómetro por medio, la acústica es 100% un inodoro y tenemos un control exacto del flujo que estamos emitiendo. Entonces, pues estamos analizando toda esa base de datos y hacer una versión mejorada del algoritmo. Vale, vale, gracias. Perdón. Vale, pues estamos un poco en los últimos minutos, pero sí que nosotros en el ProcessMed para 2025 tenemos planes para esto, ¿verdad? Sí, exacto. Pues como lo había comentado, el año que viene vamos a empezar los ensayos clínicos en un par de hospitales andaluces. Y bueno, nosotros esperamos que para el 2025, a finales del 2025, podamos lanzar la primera versión del producto en dispositivo de bienestar, en la parte de salud, de wellness, en el apartado de bienestar. Después de esto, con los ensayos clínicos y con la base de información que ya vamos a tener, pues nos va a servir después para pasar a la parte ya más profesional, que es ya ser un dispositivo médico aplicado ya para el diagnóstico y en un ambiente clínico. Esto lo tenemos planificado para finales del 2026 aproximadamente. Entonces, ahora estamos en una fase donde vamos a enrolar los pacientes, vamos a hacer las pruebas concepto con los algoritmos y posteriormente tenemos que validar también la tecnología con la parte del hardware y todo el desarrollo que cumpla la normativa, que cumpla las certificaciones, que sea un producto escalable y que se pueda después comercializar. Previamente a esto, nosotros vamos a desarrollar una versión más estandarizada donde se podrá utilizar para público general. En este caso vamos a desarrollar un software que se podrá utilizar la gente en casa, que va a ser una de las primeras versiones, como comentaba, que nos va a poder dar información, testar si esto realmente está siendo útil para la población en general. Después ya para focalizarlo a un mercado más específico, que es el ámbito clínico, que es en el campo de la urología. Y espero yo que los urólogos pues lo vean con buenos ojos porque yo sé que muchas veces cuando una tecnología o un dispositivo se utiliza de manera recurrente en el ambiente clínico es muy complicado pues cambiar ese paradigma
yo con este aparato es con el que tengo resultados y es complicado cambiarlo. Entonces, lo que queremos demostrar con este tiempo y con los primeros prototipos es de que realmente vamos a poder aportar un valor y que vamos a poder utilizar nuevas tecnologías en el campo de la parte de los sonidos y los algoritmos y poder agregar valor a este campo, que yo creo que va a impactar mucho en la parte de la salud urológica masculina. Me ha gustado la comparativa que has hecho, pues igual que tienes, y es perdón, habitual tener para un tensiómetro, ponerte la tensión en casa, pues ya ahora para la glucosa, el Sí, freestyle, Sí. hace no sé cuántos años, pero no existía lo de la Mm. glucosa. Pues ahora, ¿por qué no? Un dispositivo en casa que te mide el flujo, no te va a diagnosticar, el dispositivo no te diagnostica tampoco por la tensión, pero sí que pues una prevención de que pues parece esto que no estoy teniendo problemas al orinar, y entonces bueno, un poco un dispositivo más que no existe todavía. eso es, sí. Y a principios de año vamos a hacer algo. ¿Tenías planteado hacer algo? Sí, pues para poder llegar a nuestros objetivos en el desarrollo de este dispositivo, tenemos pensado a principios del año que viene, pues lanzar una plataforma de crowdfunding, porque es una de las formas de financiar el proyecto, porque muchas veces es necesaria la financiación, especialmente en el campo de la biotecnología, la medicina y dispositivos clínicos. Entonces, a principios a mediados de febrero tenemos planeado lanzar una plataforma de crowdfunding que ya les iremos dando noticias para poder seguir avanzando en los siguientes pasos. Ya tenemos, aunque tenemos planteados ya ensayos clínicos, pues desarrollo de la tecnología, pero hay otros puntos en el que necesita todavía financiación para poder empujar este proyecto adelante. Espero que podamos conseguir la financiación que necesitamos para poder llegar a uno de los primeros objetivos grandes, que es el lanzamiento de un producto pues a nivel general, después focalizando a un producto ya más específico, a un dispositivo médico. Vale, sí, me parece muy interesante. Solo quedan 3 minutos, entonces vamos a dejar unos segunditos para ver si alguna persona que nos está oyendo quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos a nuestros expertos, y si no, ya iríamos acabando con este webinar. Esperamos un segundo. Nos comentan que no tenemos preguntas, entonces daros las gracias a los tres, a Moc, a Laura y a Edilberto por compartir esta horita con nosotros. A mí me ha parecido una charla muy interesante. Hemos complementado la información del anterior webinar y yo creo que al público general y, por ejemplo, yo que no soy experta ni de tema médico ni de tecnología, yo lo he entendido muy bien. Me ha parecido muy interesante. Y yo creo que esto sería todo. ¿Verdad? Pues muchas gracias, Mog y Laura, por acompañarnos también y por darnos un poco de luz y conocimiento a este webinar. Pues muchas gracias, sí, y esto sería todo.